Artimistas, la alquimia de crear. Un podcast por Franca Paz. Muy bienvenidos a este nuevo episodio de Artimistas. Hoy es un capítulo diferente. Estoy yo sola, no tengo invitado, pero hoy quería traer el tema de vivir de una manera guiada y acompañada por el cielo, o lo que tú creas. Dado que acabo de presentar mi libro Lenguaje de Raíces en Santiago, de Chile, y este evento me hizo recordar lo hermosamente sincrónico y guiado que ha sido el proceso, desde recibir la idea hasta publicarlo y compartirlo con el mundo. Entonces pensaba que esto es un reflejo de la forma en que yo vivo, que como sabrán ya les he contado varias cosas. Siento que cuando uno toma el camino de la intuición, empieza a suceder que quedan develados y a la vista los trazos y los puntos que tiene este tejido llamado vida. Entonces se va haciendo, yo diría que, si bien desafiante porque te toma como, es un camino que tienes que ir a ver tu sombra y tu pantano y hacerte cargo y como resignificarlo, lo cual no es fácil. También siento que es más fácil o más, ¿cómo decirlo?, más gratificante que el otro camino que es como más lineal, más cronológico, más pautado, destinado, si se quiere. Tipo, pensar como en el destino de alguien sería como, mira, mi familia tiene cáncer, por ende a mí me va a dar cáncer. Esa sería como una forma de pensar desde la genética y desde lo más pauteado desde antes, sin una elección, ¿sí? Desde una creencia de que me va a dar esto porque tal, causalidad. Entonces, causa y efecto, digo. Entonces, este camino de autoconocimiento y de elección, decisión, requiere de una gran responsabilidad, porque te estás enfrentando a tu dragón. Como hace poquito empecé a leer un libro que lo quiero traer porque ya me está volando la cabeza y lo amo, que se llama La conspiración de los alquimistas, de Hania Tchaikovsky, que ya, bueno, en lo que yo llevo hasta ahora, es una chica de Argentina que se va a Varsovia y en eso le llega como un sobre, una carta de que la eligieron para ser alquimista. Tiene que recorrer un camino de como de pistas y le van sucediendo cosas locas que ella dice como, ¿qué está pasando? Pero se empieza a dar cuenta que es un camino iniciático. Entonces hay una parte en que ella tiene que decidir si se va por el camino tradicional, más plano, más simple, más común, o por otro que le promete como grandes tesoros y premios, pero pasando por el dragón, ¿sí? Y en ese camino, obviamente que hay grandes desafíos y ella tiene que, en el fondo, ella decide irse por este camino, y no quiero hacer ningún spoiler, pero hay muchos símbolos y muchas cosas que me hacen mucho sentido con la vida. Por ejemplo, elegir entre Cronos o Kairos. Kairos es el tiempo sincrónico, síncronos, donde sucede la magia y te encuentras con cosas que te maravillan y te sorprenden cuando te dejas guiar por este campo de energía divina, que es lo mismo que habla la física cuántica, del campo cuántico, que es esto que une todo, que está este vacío, que está este como conciencia creadora. ¿Y por qué traigo todo esto? Porque siento que muchas veces cuando nos pasan cosas que no son tan agradables, puede ser que hayamos ignorado ese camino mágico desde la intuición. Cuando dijimos, yo sabía que no tenía que ir a este lugar porque tenía la tincada, pero no le hice caso. Bueno, es lo mismo también para el otro lado, que cuando tú sigues a tu intuición, que es una sabiduría corporal, es como que tú lo sabes, lo presientes, pero no hay mente, es simplemente una corazonada. Y ahí viene también esta diferencia entre una voz mental y una diferencia y la voz del corazón.
que para mí son muy diferentes porque la mente tiene mucho miedo y ansiedad y se antepone a escenarios que no son reales, que no están sucediendo, pero nos generan químicos que hace que estemos viviendo eso. Y eso puede ser usado positivo o negativo, digamos, como para lo que quieres atraer o lo que quieres que no llegue a tu universo. Entonces, ahí es saber jugar en este teatro de la vida, creo yo. Saber que claro, a veces si uso el poder de mi mente y imagino los escenarios que quiero y recuerdo mi futuro, o sea, se logran cosas preciosas. Y a la vez está este enlace con dejarse guiar y sentir y escuchar las señales que vienen desde otros lugares. Esas son como mis perspectivas respecto a eso. Y lo traigo porque el cuento, Lenguaje de Raíces, que acabo de publicar, como les contaba, de lanzar, nació desde ese lugar de intuición. Primero porque yo no me consideraba escritora ni mucho menos. Ni siquiera tenía un diario de vida, nunca escribí mucho. En el colegio me costaba hacer cuentos, era un desafío grande. Y yo sentía que no podía, igual que muchas cosas que a veces pensamos. Y el 2021 me llegó esta intuición, me llegó esta semillita de regalo de este jardín de flores que en el fondo ellas no... es como una niñez. Yo veo estas flores como si fueran niñas. Las niñas no andan pensando en su reflejo, ellas están pasándolo bien. O al menos hablo desde mi experiencia de niña, que yo no me preocupaba de mi aspecto ni nada. Simplemente era libre y gozaba de la vida. Y en el cuento pasa que llegan unas flores plásticas, que para mí es el símbolo de la adolescencia, cuando empezamos a ver revistas, medios, y hay un bombardeo de tienes que ser mejor, no eres suficiente, mira esto para depilarte, ay, mira esto para adelgazar, vístete de esta forma para que tu cuerpo se vea bien, etcétera. Como todo eso que antes era mucho más que ahora, pero ahora igual sigue estando, solo que más camuflado, más como estándares de belleza que hay que seguir, aunque nadie te esté obligando, es como que se estandariza todo. Ya, entonces yo lo que quería transmitir con el cuento era volver a esta belleza natural de cada una, porque amo, de verdad que me encanta ver los rasgos diferentes de la gente, los colores, las formas. No encuentro nada más, no sé, como aburrido que todas las caras operadas iguales, se ven iguales. Y bueno, el tema es que yo quería hablar de algo íntimo, algo personal, algo que hablara de mi historia, pero no siendo tan literal. Entonces quise abrir mi corazón y empecé a escribir, simplemente. Y esa parte del trabajo la sentí súper, súper, súper guiada y por eso el tema de hoy, porque no le puse nada de mente y sentía que como que mi conciencia estaba ampliada, como que podía recibir información y traducirla, pasarla al papel sin mayor intervención, como de lo que yo quería hacer, sino que era lo que había y lo que estaba ahí en ese momento llegando a mí como si fuera una arcilla que yo tenía que moldear. Y resulta que me acuerdo ese verano que como que rompí con una creencia, fue como un brote que salió de la tierra, suavecito, y que estaba ahí disponible. Entonces yo creo que eso muchas veces nos pasa en la vida cuando tenemos un impulso de crear algo, de romper con eso establecido, de no, yo no puedo con esto, y lo haces y nace. Y eso es, wow, es como una resignificación y limpieza de nuestro subconsciente para decir, oye, ¿cuántas cosas pensaste que no eran posibles? Y sí lo son, porque mira esto. Bueno, así lo sentí, lo viví, y, y luego de eso vino la parte de ilustrar, que como ya les he contado antes, pero quiero hacer como una recapitulación. Yo ese verano soñé que pasaba por mi ventana una persona, una mujer, que andaba vestida de negro, con un sombrero negro, su nariz como grande, y simplemente yo la miraba pasar y sabía telepáticamente que ella era Georgia O'Keeffe. Y para los que no saben, yo no sabía en ese momento, desperté, busqué quién era, porque me llamó mucho la atención, y era una pintora de flores. Yo no había empezado a ilustrar todavía y para mí eso fue, o sea, qué otra confirmación de que algo tiene que nacer, ¿no? Entonces ahí tuve mi inspiración también para pintar. Ese año creo que estábamos saliendo de pandemia, entonces como que estaba todo muy transformándose y yo también me estaba transformando mucho sin darme cuenta quizás.
porque se estaba abriendo un gran camino de vida para acercarme más a mis sueños. De hecho, ahí, en ese momento, yo estaba cambiando el Instagram de El Gluten y Yo que tenía, que era de recetas, a mi nombre. Y para mí era demasiado grande hacer ese cambio porque yo sentía que la gente me conocía por la del gluten y las recetas y todo eso que era algo útil para la gente y que me pedían. Pero claro, para mí ya había terminado ese ciclo. Yo ya lo sentía en mi corazón. Decía, ya no quiero hacer más esto. Se automatizó de alguna manera el hacer y hacer recetas y como que, no sé, lo quemé de alguna manera. No es que no me guste hacerlo, pero fue una etapa y yo no me quería identificar con eso por siempre. De hecho, me pasó que en ese momento estaba con un tratamiento antiinflamatorio en que yo había sido vegana y mi intestino estaba horrible, o sea, me dolía y tenía miles de problemas. Entonces estaba cambiando mi dieta y no estaba haciendo ni dulces ni nada así como ilustrable. Entonces también por ese lado me fue llevando y guiando la vida a hacer mis propias creaciones de magia. Estaba haciendo el oráculo, no me acuerdo si ya lo había terminado o no, pero bueno, estaba como muy próxima al oráculo y al tarot y todo lo esotérico que se estaba abriendo en mí, como un espacio de exploración. Estaba estudiando registros akáshicos, em, como muy conectada con todo eso que había dejado un poco de lado antes por estar tan metida en la cocina. Así es que comprenderán que estaba así como muy en un nuevo proceso de autodescubrimiento. Y ahí es cuando los ángeles te dan la mano y te dicen, vamos, tú puedes. Y te envían estas ideas y cosas. Entonces ahí se abrió la primera ventana. Fue escritura. Y ahí quedó la semilla, listo, lo escribí, seguí, avancé, lo ilustré y lo terminé. En un lapso de 5 meses diría yo que hice todo. Lo cual es súper rápido si lo piensan, porque son bastantes ilustraciones, son grandotas. Y escribir un cuento tampoco suele ser tan... Bueno, no hay tiempos para esto, pero al menos yo lo sentí así como muy fluido. Y resulta que pasó el tiempo y yo busqué alternativas para publicar. El gluten y yo lo había hecho con preventa y lo había mandado a una imprenta. Y no sé, ¿por qué busqué? No lo sé, pero busqué editoriales, busqué... Se me presentaron algunas propuestas también como de hacerlo a través de fundaciones, pero como que todo quedaba muy en la espera, como que no avanzaba, habían trabas. Después lo mandé a un concurso del Estado que financia artes y le puse todo el empeño. Contraté a alguien y todo para que me ayudara a redactar y hacer el proceso. Y cuando salieron los resultados yo me quería morir. O sea, me lo pisotearon, me lo destruyeron, me dieron adjetivos bastante que no quiero repetirlos. Y yo dije, bueno, no importa, voy a seguir intentando hacer esto de la forma que sea, pero de alguna manera eso que me dijeron caló en mi cerebro y yo me lo creí. Me creí que era un cuento que no era suficiente. Y bueno, lo dejé como medio abandonado en un cajón, pensando cómo podría hacerlo y quedándome en esa limitación. Y de ahí hasta el 2023, que fui a Uruguay, viajé, y allá tengo un gran amigo que es el Dami Cabrera, de Nagari Círculo, quizá lo ubican, y si no, búsquenlo. Va a estar invitado a algún capítulo igual, obviamente. Y él me mira un día, estamos en una cafetería, y me dice, oye, ¿tú no has pensado en escribir tu propio cuento, ilustrarlo? Como, ya que tienes ese don, por qué no haces algo así como entero? Y yo le dije que tenía uno, efectivamente. Y, y él me dice, ¿cómo así? A ver, muéstrame. Y yo le digo, ya, toma. Y saco mi celular, y digo, léelo tú, léelo en voz alta y sí, porque incluso me daba como vergüenza leerlo. Y lo lee y yo me emocioné, él se emocionó, me caí en las lágrimas con los propios mensajes. Y ahí él me dijo, boluda, estás cagada, tenés que publicar esto. Y yo, ay, sí, tienes razón. Y ahí me di cuenta de cómo mi propio mecanismo de creer cosas que no son estaba haciendo efecto en ese momento. Porque mi cuento no era nada de lo que habían dicho, solo que era un cuento que no era para ese público objetivo, quizá lo leyó, no sé, un académico, alguien que realmente no le llegó al corazón, pero muchas personas se emocionan y lloran con este escrito y ahí me di cuenta cómo a veces
que el cuento no estaba separado de mí, soy yo, mi obra soy yo. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, por dar un ejemplo, a veces yo sobredimensiono mi talla corporal. No sé, me siento gorda o fea, bueno, etcétera. Pero dado el momento, me miro al espejo y no soy así, no soy como me estoy imaginando. A eso voy que lo sobredimensiono. Y con el libro me pasó lo mismo, que yo pensé que era malo, pero lo leí de nuevo, objetivamente, y era como, es hermoso. Entonces, ahí me di cuenta de cómo para publicar este libro necesitaba estos años de enraizarme, de confiar en mí, de amarme, de aceptarme, porque en estos años han pasado muchas cosas relativas a la autoestima que me han hecho valorarme muchísimo y que ese es el trabajo de vida, siento yo. Pero en este momento, año 2025, ya me sentí confiada y segura para mostrarlo, compartirlo y que si eventualmente llega una crítica, que no me importe. Entonces yo creo que eso fue la piedra clave, la pieza clave para poder compartirlo en este momento. ¿Y por qué el capítulo es sobre vivir guiados? Porque el lanzamiento fue así. O sea, todo el proceso, desde la escritura y la ilustración hasta ahora. Pero el lanzamiento me alucinó y quiero compartirlo con ustedes porque a veces uno se esfuerza en crear cosas desde la materia, desde la 3D, y no funcionan, no resultan. Y cuando lo entregas, adiós, ahí sí. Y a mí me pasó que estaba un día, hace poco, ya los había hecho, encuadernado, cosido, había terminado el proceso. Dije, ya, tengo que hacer el lanzamiento porque es como la pieza final ahí, como la coronación de esto. Y le digo a mi amiga imaginaria, a la Pati, amiga, quiero publicar esto, pero estoy media, no sé dónde, no sé cuándo, y estaba media caótica. Y el tema es que ella me dice, entrégalo a Dios, como ella siempre me dice, ella tiene más experiencia que yo. Y bueno, para los que no saben, me gusta decirle amiga imaginaria, porque es muy imaginativa y muy hermosa. Y bueno, la cosa es que yo le hice caso y, y lo entregué. Y me van a creer que la misma tarde me escribe una conocida de los tiempos que yo viví en Santiago y me dice, Fran, sabes que estoy organizando un festival que se llama Interno Verde, vamos a abrir 20 jardines en Santiago, como jardines secretos, y pensé en ti porque vamos a llevar artistas a cada jardín y quiero que hagas un taller o algo, si es que quieres. Y yo como, ¿qué? ¿En serio? Es que yo estoy buscando un lugar para hacer el lanzamiento. Y entonces fue como win-win y, y me dio la fecha, todo, y cosa que yo había hablado, bueno, para explicar un poco el contexto. Mis amigos imaginarios son una pareja de la cual soy vecina. Y ellos me habían hablado del Museo Taller. El Museo Taller es un espacio en Santiago maravilloso, impresionante, que ellos me dijeron, tienes que conocerlo, es alucinante. Y sí, es así. Tienen un bosque que pusieron hace menos de 2 años y em, es como estilo de reforestación de Miyawaki, que es un japonés que inventó todo un sistema para hacer crecer el bosque, como nutriendo planta con planta de distintas especies, ellas como haciendo esta simbiosis para que sea un aceleramiento de crecimiento, si es que entiendo bien. Puede ser que no lo esté explicando del todo bien, pero no es mi área. Bueno, el tema es que es un espacio como dedicado a carpintería, textil, oficios, tiene museo con muchas herramientas y muebles preciosos, hacen exposiciones. Y la energía del lugar es preciosa, así es que si pueden ir, vayan. Ellos abren de martes a domingo. Bueno, paréntesis. Entonces la Pati y el Víctor me habían dicho, tienes que ir a conocerlo. Ya. Y la Connie, que es quien me invitó al lanzamiento, me dice, oye Fran, te tocó el Museo Taller para ir a presentar tu libro. Y yo no podía creer la magia. Cuando uno entrega algo y confía en lo desconocido y en lo incierto, y te entregas y confías con todo tu corazón, y fue como, wow. O sea, literalmente no tuve que hacer nada. Llegó a mí, lo manifesté. Y ahí, bueno, me preparé, llevé las cosas, me fui ahí con mi maleta a Santiago.
porque ya no vivo en Santiago. Y el día del lanzamiento, yo nunca, o sea, yo suelo preparar cosas, como pensar un poco de qué voy a hablar y todo. Pero ese día no preparé nada, me sentía como absolutamente guiada por una estela de luz, de amor, no sé, algo mágico. Entonces llegó mi hermana que me iba a presentar, la Espe Fuentes, y, y estaba el Matthew del museo y estaba la Connie de Interno Verde. Empezó a llegar la gente, armé todo, puse los dibujos en, en el espacio, armé una mesita con los libros, puse flores y la energía del lugar realmente era hermosa. ¿Te das cuenta cuando entras a un lugar bendecido? Porque tu cuerpo se siente en calma y así me sentía yo. Para contarles ahora las mismas cosas que quizá les estoy contando, cómo fue este recorrido, este camino para llegar a publicar, que la autogestión es todo un camino, es muy diferente de mandar a editorial y que ellos te hagan todo. Pero a mí me gusta mucho hacer esto porque siento que puedo poner mi energía aún más en ofrenda para cada persona que reciba el libro. Porque este libro va con cantos, va con bailes, va con risas, conversaciones, aprendizajes y como les digo, mucha, mucha, mucha guía divina. Y eso fue gracias a que lo hice a mano y con esta laboriosidad de hormiguita. Y bueno, entonces fue el lanzamiento el domingo pasado y, y quería hacer este capítulo para reflexionar respecto a todo esto que les digo de vivir desde esta conexión, porque las cosas son como... ahí uno se da cuenta de la magia de la vida, de cuando estás conectada con un propósito que va más allá de ti. Y esto lo digo porque he aprendido tanto, tanto, tanto con este libro, desde escribir hasta hacerle una canción, hasta hacer el libro como tal, manufacturarlo. Lo de la canción también quería traerlo porque me parece que cuando uno se atreve a hacer una cosa distinta a la suya, esa abre muchas ramificaciones y para mí salieron muchas ventanas y muchas puertas y portales. La canción porque le pedí, hicimos un trueque con Buendía, Álvaro Buendía, que es un músico colombiano que entrevisté en el primer capítulo, de hecho, el segundo capítulo. Y él hicimos este trueque, me pidió una ilustración y yo le pedí una canción para mi cuento, para promocionar el libro y todo esto. Y él me dice, dado que me había hecho una terapia de sonido y conocía mi proceso de cómo quería abrir mi voz y todo, me dice, oye, ¿y si haces una canción tú y yo te guío y te ayudo? Y para mí eso fue como, wow, eso sí que no me lo esperaba, eso sí que no, jamás me imaginé haciéndolo en la vida. Y fue como, mi cuerpo me decía, sí, tienes que hacerlo, intuición, sí, activada. Y le dije, bueno, acepto eso. Y ahí estuve un tiempo esperando que llegara algo, pero en realidad cuando me senté a escribir, llegó de una la letra e hice una melodía y como pude, porque yo no es que toque guitarra. Y tenía, justo me estaban cambiando las cuerdas de la guitarra y había quedado a medias, tenía tres cuerdas. Y con eso hice una melodía y justo ahora llegó un pajarito dentro de mi casa y estoy mirándolo. Me siento Blancanieves. Hola, pajarito. Y respecto a eso, entonces hice esta melodía y él me ayudó y le puso la guitarra como corresponde, los ritmos bien, las melodías, y quedó tan bonita. Yo le puse la voz y, y eso fue un portal de tú puedes hacer lo que quieras. Y yo siempre soñé con la música, como que yo me preguntaban si no, si pudieras elegir qué ser en otra vida, ¿qué harías? Yo dije, música, sería cantante, me encantaría ser cantante. Pero en un momento de la vida fue como, ¿y por qué no? ¿Por qué no atreverse a explorar otros caminos que quizás nunca fueron como entrenados, pero que siempre te gustaron? Y, y ahora estoy tomando clases de guitarra con mi amigo Berno Oliveira, estoy aprendiendo a componer canciones, adquiriendo las herramientas, porque yo creo que uno no nace necesariamente con un talento, el talento se desarrolla. Y en eso he estado. He estado, gracias a este libro, abriendo puertas y trazando el propio camino para justamente no ir hacia un destino, sino que es
crear tu tu camino propio, no lo que se supone que te tocó, ¿sí? Entonces, estoy en un proceso muy mágico porque siento que de alguna manera publicando este libro es como que llegar al arcano del mundo. Sí, para los que no saben tarot, el mundo es el que cierra el ciclo y comienza otro. Entonces, ahora estoy en ese momento de vacío, de ya, terminé esto, que venía de años. Entonces, como cerrar un pendiente gigante que tenía para comenzar con otras cosas y seguir avanzando. Em, Hoy día, que estamos a 13 de noviembre del 2025, estoy comenzando un nuevo proyecto que es un cuento ilustrado de un amigo que es muy hermoso el contenido que tiene, porque siento que tiene todo que ver, porque a ver, no quiero dar spoilers porque esto no es mío, pero es de sembrar sueños en la tierra. Y justamente es lo que siento que está pasando hoy, porque literal que en el lanzamiento sentí que esto no lo hice por mí, simplemente, solamente, que el cuento era para otras personas, para nutrir y para entregar semillas, que también sentí que se devolvían hacia mí como amor, porque tantas palabras hermosas que me decían y como que yo he inspirado y sin tener idea, qué pasa detrás al correr de los años, porque ya llevo muchos años en redes sociales compartiendo mi vida y las creaciones que voy haciendo, pero no se dimensiona hasta que te lo dicen. Entonces, yo quiero agradecer en este capítulo. Si es que estás escuchando y fuiste al lanzamiento, de verdad que muchas, muchas, muchas gracias. Em, Quiero agradecer a la vida por las oportunidades que me da y por lo mágico que es poder vivir así, abriendo el corazón a toda la experiencia. Y por lo demás, aparte, quería traer esto porque ese mismo, en el taller que hice el día anterior del lanzamiento, hablamos de no dejar cosas pendientes, porque hice una dinámica que es escribir preguntas random, como ¿qué es, no sé, la vida? Ya. Y otra respuesta random de cualquier cosa, como es un arco iris trazado en el cielo, por ejemplo. No tiene que ver una cosa con la otra. Y ahí hicimos esta dinámica en grupo que cada uno hizo una pregunta y una respuesta. Y después, para el momento de compartir nuestros dibujos, yo hice que una persona mostrara su dibujo y a la vez sacara una pregunta al azar. Y, y una de las cosas que me quedó grabada fue una que era como algún consejo para la vida, como esa pregunta, como cómo puedo, no sé, estar plena en esta vida, no me acuerdo bien. Y la respuesta fue como no dejar pendientes. Y totalmente que, wow, porque hoy justo recibí la noticia de que falleció la mamá de la esposa de un primo, que yo le tenía mucho cariño y tengo muy lindos recuerdos con ella. Y si bien no compartíamos mucho, hace unos años atrás sí la conocí y me tocó fuerte igual. Me tocó esa partida porque me recuerda, y la muerte siempre me recuerda lo efímera que es la vida y no dejar pendientes. No dejar ningún te quiero sin decir, ningún abrazo sin dar, ninguna sonrisa sin entregar, y ninguna historia sin contar, para que podamos, los que quedamos acá, agradecer, estar cada día con el corazón más llenito de experiencias y llevarnos a esos lugares que nos hacen bien. Y como les digo, atreverse a hacer esos pasos que a veces asustan, pero que traen recompensa, tantos regalos. Así que ese es mi mensaje del día de hoy. Es un poco más corto que los otros podcasts, pero creo que es como lo que me queda del lanzamiento y como un resumen y recapitulación de lo que han sido estos años, en que nunca me imaginé que iba a estar en este lugar, experimentando música, escritura, ilustración. Me voy a meter a clases de danza contemporánea ahora. Entonces son muchas cosas que van nutriendo el alma y yo siento que uno es como un árbol.
como un árbol que tiene varias ramificaciones. Si bien comparte una esencia de un tronco, es mucho más que un solo tronco de una línea. Y claro, nuestra sociedad hoy en día nos ha invitado e impulsado a especializarnos en algo, pero, pero qué bonito también es experimentar otras cosas y crecer en forma de esfera, no como un cono. Así que ese es mi aprendizaje de este tiempo que quería compartirlo, que ojalá se atrevan a ir a clases de arte, de pintura, ya saben, acá tienen a su profesora de confianza o de lo que sueñen, de algún deporte, de, no sé, ir a hacer trekking, a acampar, algo que no se hayan atrevido nunca, pero que siempre los ha llamado. No esperen ni un minuto que la vida pasa volando. Así es que eso sería por hoy. Tengo abierta mi agenda para ilustraciones canalizadas, proyectos ilustrados varios. Em, Ahora ya estamos a mitad del curso de oráculo, pero pronto anunciaré nueva fecha de algún taller. Y eso, siempre estoy disponible a leerles, a escucharles, a aprender de ustedes, a encontrarnos. Y bueno, deseo que tengan una muy, muy linda semana, que estén rodeados de amor, que puedan ver florecer sus sueños y conéctense con el cielo. Con cada cosa que hagan, intenciónenla, dedíquenla, ofréndenla, porque así los maestros y guías se hacen presentes y todo es más fluido. Así es que les dejo un gran, gran, gran abrazo y muchos besos. Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias por llegar hasta aquí. Deseo que esta conversación haya sido un aporte valioso para tu vida. Si te gustó, te invito a compartir con quien creas que pueda resonar este mensaje. Te invito a seguirme en mis redes sociales. Me encuentras en Instagram, @soyfranca_paz. Nos vemos en el próximo episodio.